Sí, en ¿Entendido? realidad estamos ahí. Tenemos que tener conciencia de que estamos ahí, nada más. Amén. Porque es como decía Jesús. Jesús oraba y decía, Padre, yo sé que me escuchás. Solo lo digo en voz alta para que me escuchen los demás, pero yo sé que estás conmigo. Así que en la conciencia de su presencia es lo que necesitamos ejercitar, la conciencia de su presencia. Entonces, bueno, vamos a intentar andar el camino de hoy. Vamos a intentar con la ayuda de Dios andar este camino. Comencemos. Historias de un universo paralelo, porque naciste para ver lo que pocos pueden ver. Nacimos para ver lo que pocos pueden ver. Si nos ponemos a pensar que pocos, solo aquellos que han aceptado a Cristo Jesús, pueden ver una realidad paralela a esta, o la realidad. Y dentro de los que han aceptado a Cristo, solo aquellos que la quieren buscar la van a encontrar. Otros se quedarán con esta realidad y Cristo. Y, y habrán otros que no se quedarán con esta realidad y buscarán vivir en su presencia, en ese universo paralelo que es más real que este. Porque tiene más tiempo, porque es eterno, porque es el que siempre ha existido. Este solamente tuvo un comienzo y va a tener, tiene fecha de vencimiento también. Así que en este universo paralelo, lo que vamos a estar intentando descubrir, meditar, no, la idea no es traer un estudio, la idea es poder generar un ambiente en donde meditemos la palabra de Dios y mi propuesta es generar ese marco en donde ustedes puedan entrar y meditar y perderse ahí como está la foto que pusimos al principio en el lago. Ojalá eso se pueda lograr, Dios quiera que eso se pueda lograr. En el caminar del Señor está la transfiguración y la entrada triunfal. Entre medio de esos dos eventos es donde estamos ubicados en este tiempo, en el medio de estos dos eventos. Están las parábolas del reino, el reino de Dios es semejante, el reino de Dios es semejante, el reino... Y después, al final, ya cuando Jesús, después de su entrada a Jerusalén, empiezan las parábolas del juicio. Pero en medio de estas dos, no es matemático, no es algo que podamos decir, no, no hay ninguna parábola de gracia antes, no hay ninguna, no hay, no. Pero es una forma de poder estructurar eh, los evangelios y poder estudiarlos y poder meditarlos. Entonces, esto no es matemático, pero las parábolas de gracia, eso es lo que vamos a estar viendo en este tiempo. Jesús fue un teólogo metafórico, no fue un teólogo de tirar etiquetas, definiciones. El método principal de Jesús era crear un significado a través de la metáfora. Y a veces las personas que son muy literalistas en cuanto a la palabra se encuentran con esos problemas. Jesús utilizaba metáforas. Y uno tiene que entender esa expresión del lenguaje que es una metáfora. Jesús dice, yo soy la puerta. Bien, es una metáfora, no es una puerta. El símil, la parábola y la acción dramática en el lugar de la lógica y el razonamiento. Eso es mucho más nuevo, ¿no? Es greco-romano, la lógica, el razonamiento. En cambio Jesús era como un dramaturgo, alguien que ponía en escena algo, un poeta más que un filósofo. Y entre eso el corazón pedía más. Cuando tiraba estas escenas, el corazón del que quería saber indagaba, y el corazón de aquel que solo lo buscaba a Jesús por comida o por un milagro, se quedaba ahí. Entonces ya no había más interés. De eso estamos hablando. Sin embargo, una metáfora o
una parábola, que es una metáfora extendida. No es una ilustración de una idea, no. A veces pensamos que el Señor tira la parábola para ilustrar la idea. No, es un discurso teológico. La metáfora hace más que explicar el significado de lo que Jesús está diciendo. Crea el significado. Una parábola es una metáfora extendida y como tal no es un sistema de entrega de una idea, sino es lo que se pretende que sea la casa que se invita al lector o al oyente a establecer su residencia. Entonces viene la parábola cuando el Señor dice, bueno, ¿qué piensan ustedes de esto? Y tira la parábola, es un cuento, es una ficción en la que nos invita a entrar y quedarnos ahí. Y que el Espíritu Santo moldee esa idea en nosotros, en nuestro corazón. En cuanto a eso, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es el contexto en el que se está diciendo la parábola. No es cuestión de agarrar solamente una parábola y estudiar la parábola en sí, porque ahí podríamos llegar a crear una historia que no es la que Jesús quiere. Entonces tenemos que saber de qué viene hablando, cuál es el tema que él está desarrollando y que conecta a la parábola, para tener una correcta interpretación, intención, para poder meternos correctamente en el mensaje. El domingo pasado estuvimos viendo un poco Mateo 18, otra vez, después del monte de la transfiguración o de la transformación, Jesús ya predice por segunda vez su muerte. Que en esta etapa de Jesús vamos a ver que Jesús ya no está haciendo tantos milagros a nivel masivo, ya está hablando más de su muerte, ya está encarando a Jerusalén con otro propósito. Aparece lo del tributo en el pescado, en el pez. Y acá aparece algo que es importante. Los discípulos empiezan a discutir entre ellos a ver quién habría de ser el mayor. Jesús dice, bien, me voy a morir. Y ellos discuten a ver quién iba a ser el mayor. Mirado desde hoy, parece una discusión muy adulta. Ver quién va a ocupar las posiciones, bien quién va a estar por encima del otro. Parece algo bastante adulto. Sin embargo, también otra actitud adulta parece ser que, bueno, mirá, Jesús no está con nosotros, está expulsando demonios, ¿qué hacemos? ¿Le decimos que no lo haga? Jesús dice, no, tranquilos. Vemos en los discípulos una actitud que parece adulta. Sin embargo, el Señor trae a un pequeño, a un niño, dice él, y lo repite muchas veces. O puso a un niño en el medio, dice, de cierto os digo que si no se transforman en uno como estos niños, no van a entrar al reino. Cualquiera que se humille como un niño es mayor en el reino de los cielos. A una discusión que parece adulta, el Señor le dice, vuélvanse como niños, transfórmense, cambien la cabeza. Cambien la cabeza de ver que otro no está con nosotros, de que esto, de que aquello, del otro. Cambien la cabeza a un niño y métanse en los negocios del Padre. Los negocios del Padre es buscar la descarriada. Buscar una oveja que está descarriada. Ese es su negocio. Siempre va a ir en busca de la oveja descarriada. Ganar a esa oveja descarriada y gozarse cuando esa oveja ve la gracia de Dios y se arrepiente. Y en el cielo hay una fiesta. En ese contexto, todavía no ha cambiado el clima, todavía no ha cambiado la conversación. Viene
lo que yo llamo el superpoder. Fíjense, Mateo 18, es bastante lo que vamos a tener que cubrir hoy, así que voy a ir un poquito rápido. Por tanto, o sea, no cambia de tema. Hablamos ya de la oveja perdida, pero por tanto, hay una conexión con lo que viene hablando, no podemos separar. A mí me gustaría que si ustedes tienen una Biblia, lo puedan ver en el texto completo de Mateo 18, el PowerPoint a veces es limitado y solo le puedo dar textos, pero si acá al lado tengo mi Biblia en donde veo todo el mapa de Mateo 18, entonces yo se los recomendaría grandemente que ustedes puedan tener la Biblia cerca y ver el mapa, aunque el PowerPoint a veces es más práctico, pero es sesgada la mirada, porque no puedo poner todo el texto, tendría una letra muy chiquita. Entonces, por tanto, fíjense, por tanto, primero habla de la oveja descarriada, pero ahora, si tu hermano peca contra ti, ¿se pueden acordar de eso? Acá empieza a hablar de algo. Si tu hermano peca contra ti. ¿Cuál va a ser el tema? Si tu hermano peca contra ti. Hasta que cambie el tema. Si no, este es el tema que está hablando Jesús. Dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si tu hermano peca contra... Si un hermano peca contra mí, voy y lo reprendo a él solo. Lo reprendo. Esto lo vamos a ver después, pero lo voy a decir acá también. En una mentalidad judía, en una mentalidad bíblica, la reprensión y el amor no son tan graves como la vemos nosotros los occidentales. Los occidentales pensamos que si alguien me reprende es porque no me ama. No es el tema bíblico. Nosotros vamos a ver que Dios constantemente al que ama, reprende, al que ama, corrige. No se separa eso y está totalmente emparentado una cosa con la otra. Entonces dice, ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿A quién has ganado? ¿Al inconverso? No, a tu hermano. Mas si no te oyere, o sea, este hermano, ya tuvieron una conversación y sigue pecando contra mí, o sea, sigue haciendo algo en contra mía. Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora invito a 2 o 3 personas para que escuchen lo que le voy a decir. Si no los oyere, segunda instancia, si no los oyere, a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Gentil y publicano. O sea, a veces esto no hay que leerlo con un orgullo, decir, ahora sos un gentil, un publicano, sos un ateo, ya no perteneces. Básicamente lo que está diciendo, empezá de nuevo con esa persona. Tenelo como alguien que no pertenece, que no cree, y empezá de nuevo. Porque si hace 5 versículos atrás vimos que Dios va a buscar la descarriada, el hermano que peca contra mí, no lo puedo destituir, excomulgar completamente. Si no, estaría borrando con el codo acá lo que escribí antes. Entonces, tenerlo por gentil y publicano es volver a empezar con esa persona. Volver a empezar con esa persona, de cero. Porque parece que no ha entendido esta sinergia, este caminar, este mover de Dios en el cuerpo. Y después viene un versículo que lo han bastardeado bastante. Dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bien, no lo vamos a tocar por arriba, pero esto tiene que ver con algo judicial, con algo que senta jurisprudencia. Si yo decido con el hermano o con la iglesia, ya llegó a esa
a esa etapa en que tuve que decirle a la iglesia lo que estaba pasando con el hermano, porque el hermano sigue en su postura, no quiere cambiar su postura, entonces decírselo a la iglesia, si eso llega a ese punto, en el cielo queda atada esa decisión de la iglesia, queda sentada, por decirlo de alguna manera más judicial, o queda asentada. Si de repente la iglesia, este hermano se arrepiente, vuelve arrepentido, y decidimos aceptarlo otra vez, en el cielo es desatada esa situación. Fíjense que acá no está hablando del diablo, no aparece el diablo en ningún lado, no habla de atar al diablo en este pasaje. Hay otros pasajes que sí, pero en este pasaje no está hablando de atar al diablo, no está hablando de nada de eso, sino de un trato, como dijimos, de un hermano que peca contra nosotros. No ha cambiado el tema. Algún día trataremos este pasaje un poquito más completo. Ahora lo pasamos por arriba porque la intención es ver la parábola. Y esto solamente es el contexto. Versículo 19 dice, otra vez os digo. O sea, muchachos, se los repito. ¿Qué repite? Si un hermano peca contra nosotros. Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, de cualquier cosa. O sea que si yo me pongo de acuerdo con Marina para robar un banco, estamos los dos de acuerdo que ese banco lo tenemos que robar, que necesitamos la plata. Estamos de acuerdo, estamos recontra de acuerdo. ¿Le será hecho por mi Padre que está en los cielos? No. El acuerdo tiene que ver con el contexto que estamos viendo. El acuerdo sobre un hermano que peca contra nosotros. Porque está diciendo, otra vez os digo, ¿qué cosa? El tema que vengo hablando. Le será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque otro versículo que lo utilizamos a veces erróneamente. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí deberíamos decir, en mi nombre para ponerse de acuerdo sobre el hermano que peca contra nosotros. Allí, en esa situación, en donde ustedes están discutiendo, donde están arreglando la situación del hermano que peca con nosotros, allí estoy yo en medio de ustedes. Fíjense cómo es esta idea, cómo están hablando de este tema, que se acerca a Pedro y entiende el tema que están hablando. No es que viene Pedro y entiende que hay que atar al diablo, o otras cosas que se han escuchado acerca de estos versículos, de que todo lo que pidiéramos, todo lo tiene que hacer Dios. No, acá no está hablando de eso, en este texto. Por eso, Pedro lo entendió de qué estaban hablando. Dice el 21, entonces se le acercó Pedro, ¿a quién? A Jesús, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Mismo tema. Los rabinos establecieron un número de 3 veces. Mirá, parece que es muy misericordioso perdonar a un hermano que peca contra vos 3 veces. Hasta ahí ese es el límite. Parecía muy misericordioso. Acá Pedro, como es exagerado, dice, se va más allá de la enseñanza de los rabinos y dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le responde, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, Jesús fue muchísimo más allá. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Siempre. No, la idea no es sacar la cuenta, decir 490 veces lo tengo que perdonar. Es siempre. Y esta frase aparece en Génesis, cuando Lamec, el primero que tiene armas, el primero que descendiente de Caín, ya con toda su maldad, establece un poema y dice, todo aquel que, no me acuerdo bien, pero todo aquel que atacare a Caín, 70 veces 7 será vengado por Lamec.
Habla de la venganza, 70 veces 7. Y esta frase aparece otra vez acá. Pero Jesús habla no de venganza, sino de perdón contra mi hermano que peca contra mí. Entonces este es el hilo de la conversación. El hermano que peca contra mí, reiteradas veces. Hasta acá llegamos con el hilo de la conversación. Este es el contexto que va a enganchar con la parábola. Entonces, por lo cual, o sea, de lo que vienen hablando, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel, o sea, el rey, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le soltó y le perdonó la deuda. Otra vez, el contexto es perdonar a mi hermano que peca contra mí. No puedo sacar esta parábola de este hilo de conversación. Y sigue la parábola. Hubiera sido fantástico que terminara ahí, pero el Señor sigue contando esta historia. Pero saliendo aquel siervo, ¿cuál siervo? Aquel que se le había perdonado todo, halló a uno de sus consiervos. O sea, siervo es esclavo. Era un esclavo que estaba a cargo de administración, no era un esclavo de los más bajos, sino que estaba a una categoría administrativa. Se encuentra con otro coesclavo, consiervo, esclavo como él, que le decía que le debía 100 denarios. Al otro se le habían perdonado 10.000. Este tenía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, fíjense la trama. Hay una deuda en los dos casos, hay una súplica en los dos casos. Postrándose a sus pies le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Hay una intención de pagar en los dos casos, pero el 30, más el siervo que se le había perdonado tanto, no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, otras personas que eran esclavos, que estaban en la categoría de ellos, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor, al rey del principio, todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y acá viene la comparación. Así también, mi Padre Celestial, o nuestro Padre Celestial, hará con nosotros si no perdonamos de todo corazón a cada uno de nuestros hermanos sus ofensas. Cierra el hilo de la conversación que comenzó por allá. Así también mi Padre. Yo les quiero confesar que cuando estuve estudiando, preparando, viendo esto, me parece
revolucionario. Me parece que este tipo de perdón o este tipo de actitud que nos pide Jesús atraviesa la carne de un lado al otro. No sé en qué nivel estaremos, por ponerlo de alguna manera, el grupo de hermanos que estamos viviendo ahora de este lado de la eternidad en la tierra. ¿Qué porcentaje estamos aplicando esto? Igual no es mi problema es qué porcentaje estoy aplicando yo de esto en mi vida. Ese sería básicamente el tema. Información acerca de esta parábola. Ay de vosotros si se mantienen firmes en sus derechos, porque entonces Dios se pondrá firme sobre los derechos de Él y hará que se ejecute el juicio. A veces pensamos que nosotros tenemos derechos, pero nosotros hemos rendido nuestros derechos, ya no somos nuestros, ya somos del Señor, somos siervos del Señor, fuimos comprados por precio, ya no tengo derechos, ya soy siervo de Él y me ha perdonado todo a mí. Y en esto es donde, perdón, fui para... En esto es lo que yo pude encontrar. Acá es donde yo comparto lo que yo pude ver. ¿Sí? Quizás es distinto a lo que Dios le esté mostrando a ustedes y no estaría mal. ¿Dios busca a los que se extravían? Totalmente, lo vimos con la oveja descarriada. La gracia de Dios es transformadora. La gracia de Dios no es algo que viene sobre nosotros y es, ¿qué sería lo contrario a transformar? No es que viene y quedamos inmutables. Viene la gracia sobre nosotros, decimos, gloria a Dios, toda la gracia esta que vino sobre mí. Cuánto favor, cuántos regalos. Ahora me voy a quedar en esto. La gracia de Dios viene sobre nosotros para transformar nuestra forma de pensar, para que no nos acomodemos, para que no sigamos la corriente de este mundo, que no nos conformemos a este mundo, que el mundo no nos forme nuestra forma de pensar, sino que la gracia de Dios transforme nuestra forma de pensar. Entendamos que la preocupación en la parábola es el perdón de Dios y la gravedad de no reflejar la misericordia de Dios. El talento era una medida de peso, en oro, en plata o en cobre. Se habla de una cifra astronómica en cuanto a lo que Jesús está estableciendo en la historia, como algo que no se podría pagar nunca. Desde ese lugar, todos nosotros podemos identificarnos con el pecado, es decir, ese pecado que vino con Adán y que está en mí, yo no lo podría pagar nunca. No me alcanzaría la vida, y es más, no tengo los recursos para poderlo pagar. De la única forma en que yo podía pagar eso, era que a la persona que ofendí, a la persona a la que le debo, muriera. Entiéndase, muriera, no quisiera cobrarme la deuda, o que él la pagara por mí. Entonces, tengamos en cuenta que si a nosotros se nos ha perdonado tanto, que si nosotros insistimos en nuestros derechos cuando un hermano nos hace algo, no, pero este hermano a mí me tiene que, porque yo...
decís, no, si con vos se hizo misericordia, con vos se te perdonó tanto, ahí es donde tenemos que poner la cabeza. Ahí es donde nos tenemos que humillar. Ahí es donde el orgullo tiene que desaparecer. Y ahí es donde nos convertimos otra vez en siervos del Señor. Es decir, hasta acá. A mí se me perdonó tanto. ¿Quién soy yo para no perdonar? Por eso habla el hecho de lo anterior, ¿no? De que la reprensión al prójimo sea en amor, que sea una vez con él solo, si es posible de una manera discreta, que no se entere nadie. Después que sean con personas amorosas, personas que entiendan lo que está pasando. Y después, como último recurso, la iglesia, pero para bien del hermano, no por venganza. Entonces la humildad debería dominar todo este proceso. El perdón no debería ser el odio, no debería ser la venganza, y tampoco debería ser la presunción de gracia, ¿no? Como tenemos gracia, Dios nos va a perdonar todo. No, la gracia otra vez, quiero ser claro con esto, y creo que es un concepto bíblico. La gracia de Dios es fantástica, pero es transformadora. Que la gracia de Dios no sea en vano en nosotros. Que ese regalo que Dios nos ha dado venga y transforme. Necesitamos ser transformados. Ya hemos sido separados de las tinieblas, hemos sido puestos en la luz admirable de Cristo. Pero esa luz todavía nos sigue mostrando cosas en donde tenemos que ser transformados, ir más allá de las formas, ir más allá de la forma de pensar que teníamos, ir más allá de la forma de pensar de este mundo, ir más allá de la forma de pensar de un gentil, de un publicano, de un ateo, de alguien que solamente está en los negocios de la tierra y no en los negocios del Padre. Si nos mantenemos en nuestros derechos, Dios tiene toda la potestad de Él también mantenerse en sus derechos y ejecutar el juicio sobre nosotros, no su misericordia. No hay perdón, ni tiene por qué haberlo. El rey no tenía por qué perdonarlo. Estaba en todo su derecho de castigarlo, de venderle la familia, los hijos, todo. Estaba en todo su derecho. Hasta que el rey cambia de posición. El rey cambia de mentalidad por razones internas que solo él sabe. Fue movido a misericordia. El rey cambia en cuanto a esto. Pero no tenía por qué perdonarlo. El rey cancela la deuda, la borra, la olvida. Se olvida que alguna vez existió esa deuda. ¿Por qué? Porque él decidió hacerlo. Él tiene la potestad de poder hacerlo. Y lo hizo. Y este es un pensamiento que quiero ver si lo puedo eh, compartir, si se entiende. El rey muere, está entre comillas, porque el rey muere a seguir la contabilidad del siervo perdonado. Todo esto se trata de negocio. El rey ve que alguien le debe un montón de dinero, se ve que este siervo estaba a cargo de cosas importantes, porque para que le deba esa cantidad de dinero, estaría en cosas importantes. Pero el rey, movido desde su interior, decide, listo, no hay más contabilidad, no se va a llevar más la cuenta tuya. Se terminó. El rey, ¿ustedes creen que hace esto porque el otro le suplicó y le dijo que lo iba a pagar? ¿Le creyó que lo iba a pagar? No.
El rey por su propia voluntad decide no hacerlo. El rey abandonó el negocio, y eso debería estar entre comillas, de cobrar deudas. El rey abandonó el negocio de cobrar deudas. El problema es que el siervo no abandonó ese negocio. Y eso es lo que vamos a ver ahora. El siervo no se ganó el perdón, ni convenció al rey con su llanto. No lo convenció. El rey decidió perdonarlo. El siervo no tiene la más mínima noción de la gracia del rey. Alguien que está en su forma de pensar de negocios, este se creyó que se lo voy a pagar, pero aquel que me debe le voy a ir a cobrar a aquel, y ya me voy a quedar con esa plata. Total, esto todo lo tengo perdonado, ahora me quedo con la plata que me debe el otro. ¿Dónde estaba su corazón? Su corazón estaba en otro lugar. La gracia para él fue inservible. El siervo no muere, entre comillas, a su vida de contabilidad. El siervo sigue con su mentalidad de querer cobrar lo que se le debe a él. Aunque lo que se le debe a él es muy poquito. Aunque lo que se le debe a él, el consiervo le dijo, te lo voy a pagar, te suplico. Estuvo en la misma situación que él frente al rey. La aplicación que yo puedo llegar a hacer de esta parábola, después de ver el contexto, después de ver un poco la información, nunca voy a poder disfrutar de la resurrección en toda su medida, en todo lo que abarca. Aunque Jesús me la haya entregado en bandeja de plata, y no hice nada para estar en la posición que estoy ahora. No me merezco la posición en la que estoy ahora. Pero no voy a poder disfrutar de esta posición en la que estoy, a menos que abandone mi intención, mi forma de pensar, y que hay otros que me deben. Estoy hablando en el trato, ¿no? Con el hermano sobre todo, que es el contexto en el que estamos hablando. No voy a poder disfrutar de esa vida de resurrección, de esa vida abundante, si sigo haciendo contabilidad de lo que me hicieron a mí. Estoy en otros negocios, no estoy en los negocios del Padre. En los negocios del Padre es ir a buscar la descarriada, los negocios del Padre es perdonar siempre al hermano que peca contra nosotros. Jesús estuvo en los negocios del Padre, buscó a la descarriada, sí, fue a Jerusalén, fue a su pueblo, era el Mesías de los judíos, a ellos fue. Ellos no lo aceptaron. Nosotros los gentiles estamos agradecidos por eso. Fue a la descarriada, fue a la descarriada. Perdonó siempre, siempre perdonó. Aún estando en la cruz, a los que lo estaban crucificando, le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Entonces no nos está pidiendo algo que Él, en el tiempo en que vivió en su carne, no lo haya hecho. Y nosotros nos llamamos cristianos porque seguimos a ese Cristo, porque ese Cristo es nuestro Maestro, porque ese Cristo es nuestro Señor, y nosotros deberíamos comportarnos como Él. Debido a que el sirviente ha elegido una vida fuera de las condiciones del rey, el rey lo condena a esa vida que eligió. Es muy lógico, Dios. Vos querés una vida sin mí, te la voy a dar. No te estoy obligando a que creas en mí, no te estoy obligando a que te comportes como
Yo creo que te tenés que comportar, pero conforme a lo que estás sembrando, es lo que vas a cosechar. Dios no puede ser burlado. Entonces, debido a que el sirviente ha elegido una vida fuera de las condiciones del rey, y yo creo que las condiciones están muy claras, yo les soy sincero, estudiando esto yo pensé que iba a descansar un poco en cuanto a, ¿cómo lo puedo explicar? Descansar en cuanto al texto que me generara conflictos, que me generara eh, tener que indagar, tener que buscar. Dije, bueno, siguiendo esto va a ser mucho. No, esto te pega en la nuca, una patada en la nuca te pega esto. Porque el rey está estableciendo una forma de vida, está estableciendo la norma que rige el reino. Y yo que quiero estar en ese reino, me encuentro a veces no siguiendo las condiciones del reino, pero queriendo estar. Eso es una contradicción. Eso es una contradicción. Es una gran pérdida tener que vivir el final del siervo malvado, en la cárcel, pagando todo lo que nunca va a poder pagar. El rey otorga una gran importancia al hecho de perdonar a cada uno de nuestros hermanos sus ofensas. Porque cuando no lo hizo, el rey lo echó en la cárcel hasta que pagara la última de sus deudas. Versículo 35 dice, así también mi Padre, Jesús hablando, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Le está hablando a quiénes? Los discípulos. Si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. El Señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Este no parece ser un Dios de gracia. Estos dos últimos versículos no parecen de un Dios de gracia. Bueno, si te enfocas en los últimos dos, sí, pero eso es muy injusto, porque no te enfocas en todo el capítulo anterior, en donde va a buscar a la descarriada, en donde es más importante un pequeño, un niño, que un adulto que se cree que piensa correctamente, que ese rey que perdona todas nuestras deudas. Si nos quedamos con los últimos dos versículos, y de esos dos versículos queremos definir a Dios, sería una injusticia. Definimos a Dios por lo anterior. Y los últimos dos versículos son consecuencias de no querer vivir bajo esa norma, nada más. Entonces Dios deja a la persona que viva bajo sus normas. Ahora, eso le va a acarrear consecuencias. Esto es algo que siempre repito porque me cuesta entenderlo. Dice, tanto en el cielo como en el infierno, solo hay pecadores perdonados. En el cielo no hay buenos tipos, gente erguida, gente exitosa, no llegaron ahí por su propia integridad, no es que lo han aceptado así como en el Jockey Club, como gente de dinero, gente próspera, gente con éxito. En el cielo hay fracasados, todos han fracasado en darle al blanco, en darle al propósito por el cual Dios nos ha creado. En el cielo están los pecadores perdonados que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, que han aceptado que alguien haya tomado su lugar por su fracaso, llámese pecado,
Pero en el infierno también hay pecadores perdonados, porque Dios ya se amigó con todo el mundo en Cristo Jesús. Pero el infierno es ausencia de Dios, básicamente es eso. Y solo Dios le está entregando lo que la gente quiere, no quiere saber nada con Dios. Bueno, ahí vas a tener la consecuencia, ahí vas a vivir en lo que vos querés vivir, ausencia de Dios. La diferencia, por tanto, en uno, en el otro, en el cielo el perdón aceptado y es transmitido. Las personas del reino aceptan el perdón de Dios y también lo transmiten, lo viven, lo aplican a otros. Mientras que en el infierno es rechazado ese perdón, es bloqueado, aunque ya son perdonados por Dios. No aceptan ese perdón. En el cielo la muerte del rey es bienvenida y se convierte en la puerta de entrada a una nueva vida de resurrección. Y en el infierno se insiste en la vieja vida del mundo, de contabilidad. Y se convierte en una tortura. Se convierte en una tortura tener la mente preocupada o ocupada pensando en quién te debe. Estamos hablando de personas que nos han lastimado, personas que nos han hecho algo, que peca contra ti. Es alguien que nos hizo algo, alguien que nos lastimó, alguien que dijo algo de nosotros, alguien que nos, no sé, nos rechazó, nos traicionó, de la forma en que ustedes lo quieran poner. Si todavía llevamos esa contabilidad, eso es un infierno en nuestras cabezas. Yo no podría decir que es un pecado imperdonable, pero creo que en el trono de Dios el retener el perdón a los demás es algo serio. Y lo único que puede mantenernos fuera del gozo, de la abundancia de la vida que Cristo nos ha dado es vivir en esa contabilidad antigua, con una negación a morir, cuando el rey murió por todo lo que yo le debía. Entonces esta parábola no solo trata del perdón, sino del perdón multiplicado, repetido. Para poder estar ahí en un cara a cara con Dios, podemos decir: Dios, tené misericordia de nosotros. Acuérdense que cuando estemos en el trono, vamos a pedir misericordia. No importa cuán santo, cuán piadoso, cuán exitoso, cuando lleguemos ahí, al trono de la gracia, y estemos frente al juez, vamos a pedir misericordia. Ninguno de nosotros va a pedir justicia. Nadie va a tener poder de negociación en ese lugar. Si fuimos misericordiosos, en ese trono vamos a recibir misericordia. Tenemos la garantía de que en la cruz Jesús dijo: está todo pago. Está pagado en su totalidad. Tenemos la garantía de eso. Pero hemos sido autorizados y tenemos una orden para también perdonar a otros. Mostrar la gracia, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. La gratitud nos hace recordar. El ingrato no recuerda. Así que la próxima vez que alguien nos lastime, en vez de enviarlo a un viaje a volar y generarle culpa, recordemos que Dios no hace eso con nosotros.
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No nos pone la piedra de la culpa sobre nuestro. No lo hagamos con los demás. Dejémoslo vivir libre. No llevemos la cuenta. La próxima vez que que alguien nos haga algo y tengamos la tendencia a poder, voy a contarles, voy a decirles a todo lo que me estás haciendo. Dios no hace eso con nosotros. Así que en una charla así, que podamos estar con Jesús en un lago y tratar el tema del perdón, siempre vamos a quedar fuera de juego, porque Él perdona mucho más que nosotros. Oremos. Papá, venimos en esta hora. No sé, los que me estén escuchando, yo voy a hablar por mí y voy a intentar que esta oración sea en conjunto, papá. Quizás tenemos a alguien, algún consiervo al que no le hayamos perdonado alguna ofensa que haya hecho contra nosotros. Te pedimos perdón en este momento, Dios. Aplicamos ese perdón. Lo queremos dejar libre, así como vos nos dejaste libres. No queremos llevar la contabilidad en nuestras mentes, no queremos ser esclavos de esa contabilidad. Así que si tenés a alguien que el Espíritu Santo te esté revelando, ahí en tu corazón, quizás es la imagen de su cara, quizás es el nombre, quizás es alguien que te lastimó mucho en este momento, soltalo. Papá, decido perdonar a... Papá, empiezo hoy, desde una decisión de mi corazón, a perdonar a... Sé que va a llevar un tiempo que lo perdone, pero ayúdame. Ayúdame porque eso es lo que vos querés. Que perdone a mis hermanos sus ofensas siempre. Y si yo no lo hice con este hermano o esta hermana, no quiero vivir en desobediencia. Quiero estar o vivir en obediencia, en gratitud a lo que vos me diste. Gracias, Dios. Y si hay algo que no recuerdo, hay algo que está ahí, algo que impide, te pido que me muestres. Que me muestres en este momento. No queremos que nadie sienta culpa por lo que nos hizo. No queremos avergonzar a nadie por lo que nos hizo, porque vos no lo hiciste, no lo haces y no lo vas a hacer. Gracias te damos por ser tan radical, por tener un amor tan grande, por ir a buscar a la oveja descarriada, por perdonar lo imperdonable, por amar a esto que somos nosotros, personas con tantas deficiencias. Pero en esta mañana levantamos los ojos a ese trono de la gracia y podemos levantar manos santas, limpias, porque en esta mañana nos limpiaste. Nos mostraste que si había falta de perdón a alguien, estamos en el negocio equivocado. Y nosotros queremos estar en los negocios tuyos, Dios. En los negocios que perdonan, que no llevan contabilidad, que hacen borrón y cuenta nueva. ¿Cuántas veces? Siempre. Ayúdanos a verte como vos sos, a vivirte como vos sos y a darte a conocer a otros
con lo que nos mostraste que sos. Necesitamos tu ayuda. Sos grande, Dios. No hay nadie más grande que vos. No podemos concebir una vida sin vos. No tiene sentido una vida sin vos. Pero tampoco tiene sentido una vida sin que vos seas Señor sobre todas las áreas de nuestras vidas. Ayúdanos en el futuro a que cuando vengan las ofensas seamos de teflón, papá. Que nos resbalen, que no se nos peguen, que perdonemos, que soltemos, que vivamos libres, sin contabilidad. Y que lo único que nos preocupe en nuestro corazón y esté ocupada nuestra mente sea en tus negocios. El negocio de las ovejas descarriadas, el negocio de no tener contabilidad por lo que nos hicieron, el negocio de hacer discípulos, el negocio de vivir con gozo cuando alguien se arrepiente, cuando alguien cambia su forma de pensar. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.